El uso de la técnica de mejora o estabilización de suelos con cemento se vuelve cada vez más frecuente. Sin embargo, no hay mucha información disponible al respecto. Hoy te voy a hablar sobre cuál es el proceso que se sigue para el diseño de suelo cemento en laboratorio. Vamos a verlo. En primer lugar, debemos conocer ese material, el material que va a ser objeto de estabilización de tratamiento al ser mezclado con cemento. De qué tipo es, si es arcilloso, si es granular, qué uso se le va a dar en obra, si es para un mejoramiento de una fundación, si es para aumentar un poco la capacidad de una subrasante, si es para una estabilización de una base para pavimento. Esto debemos conocerlo incluso antes de recibir el material en el laboratorio. También debemos saber cuál es ese cemento, el tipo de cemento que se va a emplear realmente en la obra en el momento del estabilizado, para utilizar el mismo tipo de cemento, la misma marca, el mismísimo que se va a utilizar en campo, usarlo también en laboratorio. En segundo lugar, debemos conocer cuáles son esos porcentajes de cemento con los que se desea ensayar el suelo. Esto puede ser que el cliente ya lo tenga bastante claro y simplemente al laboratorio se dé la indicación de vamos a ensayar con estos porcentajes, 2%, 3, 4, 5, el porcentaje que nos soliciten. O puede darse el caso de que ese cliente nos pida nuestra recomendación sobre qué porcentaje es el idóneo para mezclar este tipo de material y probarlo. ¿Cómo se estima esto? En función de la experiencia previa que tenemos con diferentes materiales y diferentes porcentajes, vamos a tener esa idea de por dónde anda el porcentaje óptimo para obtener unos resultados especificados ya de resistencia a compresión simple a 7 días de esas probetas suelo-cemento. En función de esta experiencia es como se eligen estos porcentajes, y si no se tiene ninguna experiencia previa con relación a este material o a este tipo de cemento, entonces es cuestión de ir probando e ir mirando resultados hasta acercarnos al resultado que más nos convenga de acuerdo a esa resistencia que andamos buscando. Para tratamiento o modificación de suelo con cemento se suele emplear porcentajes bajos. Puede ser 1,5%, 2%, 2,5%, hasta 3% podría ser. Pero ya cuando hablamos de estabilización de una base, hablamos de porcentajes más altos, que puede ser 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, hasta 5% de cemento podría ser. Esto va a depender de los tipos de materiales que estemos empleando. En tercer lugar, debemos conocer ciertas propiedades de ese suelo que vamos a ensayar, que vamos a mezclar previo al mezclado en su estado natural, o sea, como sin mezclar, mejor dicho, porque puede ser también un material triturado que no sea natural. Para ese suelo, sin mezclar aún con cemento, vamos a necesitar conocer su granulometría, su plasticidad, para poder clasificarlo y ponerle un nombre a ese material, si es una grava arcillosa, si es un suelo fino, si es una arena, si es una grava limpia, ¿qué suelo es? Primero lo clasificamos con estos ensayos de plasticidad y de ensayo granulométrico. Y hay otros ensayos como el Proctor que lo vamos a necesitar para poder calcular esos porcentajes de cemento en función de esta densidad, de este peso del suelo. También vamos a necesitar tener ensayos de materia orgánica y de sulfatos. No siempre se hacen estos ensayos, pero si hay una sospecha de que el material puede tener algún componente de esto, de sulfatos, de materia orgánica, es interesante hacer estos ensayos para no tener sustos más adelante, ya que cuando tenemos cierta cantidad de estos elementos de sulfatos y materia orgánica, el cemento no reacciona muy bien con el suelo y podría no permitirme que esos valores de resistencia aumenten a medida que aumento el cemento, al menos no en la proporción que queremos, que andamos buscando. Muchas veces puede deberse a la presencia de estos componentes, sustancias.
En cuarto lugar, tenemos que debemos calcular cuál es esa cantidad en peso de cemento que debemos aplicar a la muestra de suelo que vamos a ensayar. Esto se hace con el resultado que obtuvimos de densidad en el ensayo Proctor del suelo sin mezclar. Entonces, si yo voy a tener un 3% de cemento, ese 3% lo multiplico por la densidad, que es para un metro cúbico, es un peso para un metro cúbico de material, voy a tener el peso de cemento por metro cúbico. Esto lo llevo, hago una regla de 3 para llevarlo al peso de suelo, la muestra que en sí yo voy a usar en el ensayo. Hallo esta proporción y así obtengo el peso de cemento a aplicar a esa muestra de suelo. Si te está gustando este contenido, no olvides darme un like. En quinto lugar, tenemos que debemos hacer, ahora sí, un ensayo Proctor para cada porcentaje de cemento que se ha establecido que se va a utilizar, que se va a aplicar para este diseño. Si ya hemos escogido que vamos a usar 3%, 4%, 5% de cemento, que van a ser estos los valores que vamos a emplear para el diseño en laboratorio, entonces hay un Proctor para el material natural mezclado con cada uno de estos porcentajes. Voy a tener 3 Proctor, uno para 3%, uno para 4 y uno para 5. Estos Proctor se hacen para determinar, en primer lugar, cuál va a ser esa humedad que yo voy a necesitar usar, la humedad óptima para cuando me toque, en otro paso siguiente que te voy a explicar, cuando toque elaborar esas probetas de suelo cemento. Con esta humedad que me dio, la obtuve con ese ensayo Proctor del suelo mezclado con cada porcentaje, esa es la cantidad de agua que voy a aplicar luego para esas probetas. También voy a necesitar usar esta densidad Proctor del suelo mezclado para poder más adelante hallar el porcentaje de densidad de las probetas. En sexto lugar, tenemos que ahora sí es el momento de hacer la mezcla del cemento con el suelo para hacer esas probetas de suelo cemento, que son las que finalmente me van a dar esos resultados de resistencia. Estas probetas las elaboramos mezclando el suelo, el peso de muestra con el que se va a trabajar, con esa proporción de cemento que le corresponde para cada porcentaje. Voy a tener elaboración de probetas, 4 probetas al menos para cada porcentaje. Para el 3% hago mis 4 probetas con la humedad óptima, mezclando ese suelo con la humedad óptima que me dio ese Proctor que hice para 3%. Hacemos esta mezcla, elaboramos estas probetas, 4 probetas al menos, porque vamos a ensayar a 7 y a 28 días, 2 a 7, 2 a 28. Para cada porcentaje hicimos para 2%, lo mismo hacemos para 3 y mezclamos para 4%. Ya tenemos todo nuestro juego de probetas del diseño. Ahora toca esas probetas, a medida que se van haciendo con cada porcentaje, hay que pesarlas para tener lo que es esa densidad, el porcentaje de densidad de la probeta respecto al Proctor, y vamos a necesitar prepararlas para su curado. Ponerlas en un lugar fresco, frío mejor, en aire acondicionado, a veces en nevera, introducidas en envases donde no pierdan humedad, que pueden ser bolsas o envases preparados para esto, que funcionen y que estén aprobados para este fin. Y una vez ha pasado ese tiempo de curado, entonces pasamos al paso número 7, que es la rotura o ensayo a compresión simple de estas probetas de suelo cemento. Una vez obtenidos estos resultados para todos los porcentajes, las probetas que vamos teniendo, vamos a ir obteniendo las de 7 días, y ya con el resultado de 7 días ya podemos hacer un análisis e interpretación de los resultados que obtenemos. Y ya con esto podemos dar una respuesta al cliente sobre cuál es ese porcentaje idóneo para utilizar
en campo a fin de obtener la resistencia, esa resistencia con presión simple en kilogramos sobre centímetros cuadrados que él necesita tener a 7 días cuando haga la mezcla ya directamente en campo. Debajo en la cajita de información te voy a dejar el link de un video donde explico más ampliamente sobre la técnica de estabilización de suelos con cemento. Como ves, es un proceso, como todos, puede ser más o menos sencillo, más o menos complejo, pero al final es una serie de pasos que poco a poco, viéndolo en pasos aislados, es muy sencillo. A mí me gusta mucho trabajar con procesos, con procedimientos, con instructivos, explicárselos a mi personal, hacerles saber de cómo se hacen los trabajos, cómo se hacen, ya sean de campo, de laboratorio. Y no importa si no eres encargado de laboratorio, no importa si no trabajas en un laboratorio. Es muy interesante saber cómo funciona aquello, lo que yo solicito. Si yo solicito un ensayo, qué interesante saber cómo se hace ese ensayo, para qué sirve, para qué lo mando a hacer. Y si cuando me llegue este resultado también, saber interpretarlo. Es que esto sí que suma a nuestra experiencia, a nuestro currículo, tener como conciencia de las cosas, haber pasado por las obras aprendiendo. No solo que el tiempo nos pase por encima, sino saber que hemos aprendido cosas, aunque sea un conocimiento general, porque no podemos saber todo de todo. Cuando salgamos ahí fuera, construyamos calidad. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.